¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de familia en martes, donde compartimos el estudio de la Lección Divina. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos en esta oportunidad, compartiendo con todos ustedes el amor de Dios y sobre todo la oportunidad que Él nos da de irlo descubriendo en nuestro diario hacer, en nuestro diario vivir. Pueden comunicarse con nosotros, es 689-7390-91 y 92, 689-7390-91 y 92. Tenemos también nuestros teléfonos en Chulavista, área 619-420-1538, 619-420-1538. En Denver, Colorado, área 720-229-5642, 229-5642. Y también tenemos, ¿qué más tenemos? La página de internet montemaria.org/amor. Y luego tenemos las redes sociales: Jorge Sarga Sacerdote, Misterio de Fe o Montemaría Radio y Televisión. Son algunos formas de que estén en contacto con nosotros. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, trataremos de contestarla. Y si no, pues de agrandarle la duda. Para eso soy bueno. A veces no muy bueno para contestar, pero sí para atarantar, para tratar de en esta oportunidad compartir con ustedes. Bueno, entonces en esta oportunidad vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado. Estamos hablando de algo muy interesante. Estamos hablando de la Lección Divina. La Lección Divina como tal es un método que la Iglesia va a tener por muchos siglos para hacer la voluntad de Dios, para vivir en esa voluntad de Dios y escucharlo para tratar de llevar a cabo pues ese proyecto para el cual nos ha creado. Y qué mejor hacerlo que a través de su palabra. Entonces, el primer paso es, ¿qué es la Lección Divina? Bueno, decimos lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarse con Dios y dejarse transformar por Él. Esto es la única forma. Mucha gente me dice: Padre, ¿qué tengo que hacer? Ya no quiero ser así. Miren, pueden ir al psicólogo, al psiquiatra, pueden hacerse limpias, pueden esforzarse todo lo que quieran para cambiar. La única forma de ser cambiados y transformados es bajo la acción del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios. Y esto solamente se logra a través de la escucha de su palabra. De tanto escuchar nos va transformando. Hay un principio: de tanto te dicen algo, te lo crees. Eres un inútil, soy un inútil. Eres un menso, soy un menso. Bueno, y eso es lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice muchas cosas, Dios nos dice otras cosas. La pregunta es, primero, ¿a quién le voy a creer? Y segundo, ¿a quién le doy más tiempo para que me diga las cosas? Yo le creo a Dios, pero no le pones atención, no eres amante de su palabra, no eres pues nada de lo que debes de ser, pues obviamente tienes esta situación de no poder cambiar. Quiero que se me quite ese carácter, quiero que me dé paciencia, quiero que me dé esto, que me diga el otro, y que quién sabe qué. Mira, la única forma segura, profunda, es que tú seas constante en la escucha y en la obediencia. Lo aprendíamos el domingo. ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, o sea, aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y por eso pretendemos con todas nuestras miserias, a través de este estudio de la Lección Divina, que aprendamos nosotros a ser transformados por el Espíritu Santo. ¿Ok?
Eh, entonces, como dijo la viejita, ¿en qué nos quedamos? Nos habíamos, bueno, estamos hablando, perdón, los pasos de la lección divina. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura de la palabra de Dios. Tercer paso, meditación de la palabra de Dios. Cuarto paso, oración con la palabra de Dios. Quinto paso, contemplación. Y sexto paso, compromiso. Estamos en el primer paso, invocación al Espíritu Santo. ¿Verdad que de tanto estarlo repitiendo, no lo vamos aprendiendo? Y de alguna manera es como aprender a andar en bicicleta. ¿Cómo aprendimos a tratar de coordinar el ver y pedalear? O cuando vas manejando, ¿no? Si vas así que no querías voltear ni nada, voltea, no. Sí. O vas así, se te apaga el carro cuando era estándar, ¿no? Bueno, yo tengo otro estándar, pero así, y ay. Pero coordinar entre meter la velocidad, sacar el clutch, acelerarle y que no se te apague y que no te atropelles y que cuidarte de los carros era mucho para mi pobre cerebro. Era mucho. Y me traumaba porque no puedo. No. Lo bueno es que yo aprendí por mi cuenta, ¿sí? O sea, tenía como 10, 12 años cuando agarraba el carro de mi papá sin que se diera cuenta y órale. Pero para que poder coordinar eso, yo me decía, no. Y me ponía bien estresado y no. Pero lo intentaba, hasta que un momento, hasta voy manejando dormido y hago todo muy bien, fíjense, qué bárbaro, o sea, es algo así como que dices, muy bien. Ok, entonces, la invocación al Espíritu Santo es precisamente dejar que el Espíritu Santo me guíe, dejar que el Espíritu Santo tome mi vida, me tome en sus manos y sea Él quien me guíe, quien me transforme, quien me lleve por todos esos ámbitos de los cuales el Señor me va a mostrar. Y para dejarme llevar por el Espíritu Santo, tenemos también pasos. ¿Cuáles son los pasos? Primer paso es fuerza, fe y apertura, por estar ahí pajareando. Fe y apertura, ¿sí? Luego, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento. Ya te están copiando todo el apunte acá en lugar de que ya se lo sepa. Cuarto, espíritu de oración. Estamos apenas en este paso porque yo creo que los principales aspectos de la transformación y de ser un buen cristiano es aprender a escuchar a Dios. Entonces, en ese ámbito vamos nosotros a aprender a escuchar y estamos viendo todo el capítulo, bueno, no sé si vamos todo el capítulo, pero estamos viendo buena parte de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la cuarta parte, primera sección, y hemos visto algunos aspectos. Rápido, nada más menciono los títulos, ¿sale? Empezamos con la primera sección, la oración en la vida cristiana. Vimos qué es la oración como un don de Dios, la oración como alianza, ahí, cámbiate tú, la oración como comunión. Luego ya empezamos el capítulo primero, que dice la revelación de la oración. Ya entendimos qué es revelación, ya vamos aprendiendo qué es oración. Dice la llamada universal a la oración. Luego estábamos en el artículo 1, que es en el Antiguo Testamento, y veíamos la creación es fuente de la oración. Luego vimos la promesa y la oración de la fe. Y estábamos con Moisés y la oración del mediador. En este punto hemos aprendido muchos aspectos de la oración. Y nos habíamos quedado en el número 2577. Lo voy a leer para concluir. Ya lo tienen apuntado, ¿sale? Muy bien. Para mis hermanos que nos siguen también a través de los medios, pues aquí estamos en este número. Espero que tengan su Biblia a la mano. Si no lo tienen, digo su catecismo, no su Biblia, su catecismo. Pueden abrir su página en la computadora y buscar así, Catecismo de la Iglesia Católica, y hay formatos PDF, pueden bajarlo a su tablet, a su celular. Bueno, si tienen un celular chiquito, pues tienen mala vista, como yo comprenderé,
pues no es muy saludable. Pero sí es importante que si lo pueden tener para seguirnos, ¿no? Para que puedan ustedes leer y a la hora de explicar, pues pueden hacer sus anotaciones. Al menos aquí ya una trae su catecismo, dos traen su catecismo, los otros, bueno, algún día espero que también lo traigan. Dice, de esta intimidad con el Dios fiel, ¿sí? Tardo a la cólera y rico en amor. Veíamos primero que hay que tener una intimidad. La oración, ¿qué es? Intimar con Dios, estar íntimamente. ¿Qué es lo más íntimo de nosotros? ¿Qué es lo más sagrado que tenemos nosotros? Y que no estamos dispuestos a ceder. La voluntad. Ándele muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo más difícil. O sea, hay formas de intimar con alguien. Podemos intimar a través de compartir sentimientos, pensamientos. Ya en las relaciones íntimas se está intimando a nivel del cuerpo. Pero lo más íntimo es, o sea, hacer lo que el otro me pide. ¿Por qué? Porque dejo de ser yo para agradar al otro. Y ahí es donde nos cuesta. Por eso, de esta intimidad con el Dios fiel, estamos hablando de Moisés y de Dios, ¿sí? Tardo a la cólera y rico en amor, Éxodo 34:6. Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. Veíamos algo. Qué difícil es mantenernos para estar pidiendo por alguien que nos ha lastimado, que nos ha ofendido, que nos ha traicionado. Quisieron mejor golpearlo, mínimo. Y si no, pues abandonarlo, dejarlo y a la fregada. Moisés continuamente por el pueblo, ¿qué creen? Constantemente lo dejaba. Entonces, ¿de dónde le daba la fuerza a Moisés para mantenerse firme? De esa intimidad con Dios. Hablaba con Dios todos los días. Óiganlo, todos los días y a cada rato. Esa intimidad es la que nos va a fortalecer. Esa es la que nos va a dar precisamente sacar la fuerza y tenacidad de su intercesión. ¿Sí? Cuando voy a destruir este pueblo y te voy a hacer dueño de otro pueblo. Oye, pues qué fácil. Oye, imagina que digan, te voy a cambiar de marido y lo voy a destruir porque ya no sirve. Te voy a cambiar de mujer, te voy a cambiar de suegra, te voy a cambiar de aquella persona que te ha lastimado, de aquella persona que violó a tu hijo, Señor, no, ¿cómo? ¿De dónde le sale esa fuerza? Del estar con Dios. Y hablábamos de un aspecto que era muy interesante, la contemplación. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué era lo que hacía Moisés? Estar contemplando. De ahí, o sea, no es solamente algo pasivo de estar viendo y que se te caiga la baba, que son éxtasis maravillosos que muchos videntes han tenido. Ahora que el Papa andaba allá en Sarajevo, ¿sí? Y no fue a Medjugorje, y está en espera, pero cuando han salido los videntes, así que tienes así, y se quedan así con la mirada fija, y les han puesto electrodos y les han puesto quién sabe qué tantas cosas para medir la actividad cerebral y luego que si no se las han tronado y todo eso, ¿sí? Obviamente, gracias. Obviamente esto pues tiene su razón de ser para tratar de ver este elemento de la contemplación. ¿Y cómo saber qué es una contemplación verdadera? Porque me lleva a ser mejor persona, o al menos quiero serlo. Trato de cambiar, trato de ser mejor, poder llegar a vivir esa responsabilidad. Muy bien. Entonces, dice, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión, de esta intimidad. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha adquirido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas. ¿Se acuerdan ese pasaje? Que está orando, está intercediendo y se le cansaban las manos. No, ponte aquí, siéntate, compadre, y vamos a sostenerte. Por eso la importancia de la bendición.
A ver, de los que tengo aquí, de los que tengo en casita, ¿cuántos bendicen a sus hijos todos los días? Bendicen a su esposo, a su esposa todos los días. Bendicen a sus sacerdotes. Ninguno, bola de gachos. Pero bueno, sí, es la obligación de bendecir al pueblo. ¿Y qué tengo que hacer yo todos los días por ustedes? Bendecirlos. Por eso la gente, Padre, bendígame, Padre, bendígame. Y una persona, Padre, nunca se canse de bendecir a su pueblo. Pues mire, así me canso, y me canso mucho, pero no debo de dejar de hacerlo independientemente que me canse, ¿sí? Y a veces se necesita quien te ayude a sostenerte para no dejar de bendecir a tu pueblo. Okidoki. Bueno, entonces, luego, o para obtener la curación de Miriam, su hermana, ¿se acuerdan? Vieja cizañosa, como ustedes comprenderán, ¿sí? ¿Qué? Nada más habló con Moisés cara a cara, face to face, también con nosotros, y que quién sabe qué. Y ahí viene la lepra, y la lepra no era más que una manifestación de lo que había en el interior de la persona. A veces las enfermedades no es más que lo que traemos dentro, ¿sí? Yo les digo a la gente a veces que es lo que tiene es una diarrea espiritual, ¿sí? Es una diarrea espiritual lo que traes, ¿no? Te sale pura porquería, perdonen la comparación, ¿no? Pero eso sí realmente afecta a la persona y afecta mucho. La diarrea espiritual, o sea, hablas, piensas, pura excremento, puro excremento, pura popó, para no decirlo con términos más brutos, más toscos. Entonces sí es importante que entendamos estos aspectos de la intercesión. Luego decíamos, pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo, cuando se mantiene en la brecha ante Dios para salvar al pueblo, que es ese momento de que se hace en su becerro de oro. Ya lo habíamos visto, ¿no? Que hace el becerro de oro porque Moisés se había tardado mucho, ¿sí? Apostatar es aquel que tiene la fe y después reniega de su fe. O sea, hacemos un pacto. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Dices que sí, sí. Y después, no, sabes que no. Apostatar de la fe. ¿Aceptas a Alá o te mato? Sí lo acepto. Estás apostatando de la fe. ¿Sale? No, es que yo ya no soy católico. Es que ahora ya yo soy testigo de Jehová. Has apostatado de tu fe. Y eso, pues es un pecado mortal. ¿Ok? Vamos bien. Y luego lo último. Los argumentos de su oración, y aprendíamos algo. La intercesión también es un combate intenso. ¿De dónde habíamos visto el combate? ¿Se acuerdan? ¿Con quién? ¿Quién combatió con Dios? A ver, tiene cara de dormida. Y Jacob. ¿Y qué significa Israel? El que combate y sale victorioso con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? ¿Cómo peleó con Dios? No me soltaré hasta que no me bendigas. Eso es lo que tendría que hacer una madre, un padre, un esposo, una esposa. No me soltaré de ti hasta que no bendigas a mi familia. Y esto es todos los días. Qué hermoso. No me suelto de Dios hasta que no me bendigas. Es un combate. ¿Por qué me suelto de Dios? Porque no me da lo que le pido. Porque lo que estoy enfrentando es mucho más doloroso de lo que yo puedo soportar. Y lo primero que hacemos es, me suelto de Dios. Dejo de hacer oración. O busco alternativas, que me lean las cartas, que me hagan una limpia, o de plano me alejo de Dios y vivo mi vida. ¿Me estoy soltando de quién? De Dios. Es una lucha, es un combate. No es que estés peleando con Dios. ¿Con quién estás peleando? Con Satanás y contigo mismo. Es un combate.
Entonces, para los que esperan que la oración sea y que empiezan con sus cantaletas y sus mantras y vacía tu mente, lo peor que podemos hacer, empty your mind, ¿sí? No vacíala, llénala de Dios. Hay que sacar todo lo que no sea de Dios, pero nunca vaciar, porque eso de vaciar, esas técnicas orientales y de lectura de la mente, y yo estuve algún tiempo por ignorante, bruto y animal, ¿cómo se llama? Me sentí como que de alguna manera así mal, porque uno de los aspectos del método Silva es vacía tu mente, ponla en blanco. No, por favor, no hagas esta estupidez. La mente no descansa, no debe descansar, porque ¿qué crees? Aún dormido, estás trabajando. Y esos famosos sueños, que le ay padre, ¿qué significa este sueño? No sé, amigo, yo no soy intérprete de sueños, pero es que debe de significar algo, sí, que tuviste una pesadilla, ¿sí? O que sí puede ser, pero cuando Dios quiere hablar, Él habla directamente, te da a entender claramente, ¿no? Pero bueno, ya me estoy saliendo del asunto. Pero creo que sí es importante. Bueno, entonces dijo la viejita, los argumentos de su oración, la intercesión es también un combate misterioso, inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la iglesia, ¿sí? Los argumentos de su oración, ¿sí?, que se van a dar, van a ser imitados a través del pueblo judío y de la iglesia católica. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Que lleva su nombre. Aquí nos habíamos quedado. Ahora, no sé si lo vimos. La pregunta es, ¿cuál es el pueblo que lleva el nombre de Dios? Actualmente. ¿Cuál es el pueblo que lleva a su Dios? ¿Que lleva su Dios? ¿Que lleva su nombre? No. ¿Y cuál es ese nombre? Permítanme. Del Padre, del Hijo y del Espíritu. Todos llevan. Ay, esto me dolió. ¿Cuál es el pueblo que lleva el nombre de Dios? Todos los bautizados que pertenecen a la iglesia y que fueron bautizados con el nombre de Manuel, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. Ya no, antes el nombre de Dios, pues, llevaba Israel, el que lucha con Dios y sale vencedor. Ahora el pueblo de Dios es el que lleva su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién forma parte de ese pueblo? Todos los fieles bautizados. Entonces, no hay muchos pueblos. Que tienes que bautizarte en el nombre de Dios, porque en el nombre de Jesucristo, porque bautizarte en el nombre del Padre, no es. El mismo Jesucristo dice en la palabra que tienen que bautizarse en su nombre. Y es una discusión con los protestantes. Muchos protestantes hacen el bautizo nada más en el nombre de Jesucristo. Y hay ese pasaje que dice, pero la iglesia entiende que hay que bautizarse en el nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el sacerdote lo hace, pide el nombre que se le va a dar, no los apellidos. ¿Cómo se llama? Manuel González Pérez. No, su nombre nada más, Manuel. Porque en la sangre es González Pérez, pero en el Espíritu es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristina, ¿qué es de ti, Manuel? En la sangre, nada. No somos nada, como el borrachito. No somos nada. No somos nada. ¿Y en el Espíritu qué son? Hermanos. Tú te llamas Cristina, Isabel, Panteonera, Agustina, Verónica,
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Manuel se llama Manuel Agapito Marcelino Lino, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el I es importante, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son muy, muy interesantes. Ok, ¿quedamos claros? Entonces, yo no sé si está despierta o está dormida, pero bueno, sí, está meditando, bueno. Entonces vamos a seguir, ver lo siguiente. Dice David, como subtítulo, David y la oración del rey, número 2578. Número 2578. Y bueno, vamos a ver, este número lo van a anotar en casita también para que lo anoten. 2578. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, coma. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios. De la morada de Dios, coma. El arca de la alianza y más tarde del templo. Repito, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, coma. El arca de la alianza y más tarde el templo. Muy bien. El templo. Templo. ¿Ok? Esto va a ser muy interesante. Punto y seguido. Los guías del pueblo ponen un guión, sí, en medio, pastores y profetas, y ponen otra vez el guión, cerrando. Pastores y profetas son los primeros que le enseñan a orar, punto y seguido. Los guías del pueblo, guión, pastores y profetas, guión, son los primeros que le enseñan a orar, punto y seguido. El niño Samuel aprendió de su madre Ana. El niño Samuel aprendió de su madre Ana, de su madre Ana, cómo, luego abren comillas, cómo estar ante el Señor, cierran comillas. Cierran comillas y abren paréntesis. CF, ¿qué significa CF? Confrontar. Primera de Samuel 1, 9 al 18. Primera de Samuel 1, 18. ¿Sí? 1, 18. ¿Sí? Cierran paréntesis. Y del sacerdote Elí, cómo escuchar su palabra. Fíjense, dos aspectos. Bueno, ya me estoy adelantando. Aquí está. Bueno, yo me emociono. Porque estoy aprendiendo a orar. O sea, creemos que sabemos orar, pero... Ok. Y del sacerdote Elí, cómo escuchar su palabra. Dos puntos y seguido. Elí. Cómo escuchar su palabra. Dos puntos de seguido, abren paréntesis. ¿Sí? Abren paréntesis. No, comillas, perdón, me equivoqué, comillas. Habla, coma, Señor, coma, que tu siervo escucha. Cierran comillas. Habla, coma, Señor, coma, que tu siervo escucha. Cierran comillas, abren paréntesis. CF, Primera de Samuel 3, 9 al 10. Repito, habla, Señor,
que tu siervo escucha, cierran comillas, abren paréntesis, CF, Primera de Samuel 3, 9 al 10. Cierran paréntesis, punto y seguido. Punto y seguido. Muy bien, punto y seguido. Más tarde, coma. Más tarde, coma. También él conocerá el precio y el peso de la intercesión. Ay, este es otro elemento que a veces no estamos conscientes. ¿Sí? Más tarde, coma, también él, acento en la E, conocerá el precio y el peso de la intercesión. Dos puntos y seguido. Peso y precio de la intercesión. Dos puntos y seguido. Abren comillas. Abren comillas. Híjole, se me está acabando esta cosa. Ya no tengo el cable. Bueno, abren comillas. Por mi parte, coma, por mi parte, coma, lejos de mí, acento en la I, lejos de mí, pecar contra el Señor. Por mi parte, coma, lejos de mí, pecar contra el Señor. Fíjense, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. Cierran comillas. Por mi parte, coma, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por ustedes. Negrito, ¿me pasas la Biblia, please? Y de enseñarles el camino bueno y recto. Cierran comillas, abren paréntesis. Primera de Samuel, gracias, 12:23. Primera de Samuel 12:23. Primera de Samuel 12:23. Por mi parte, lejos de pecar contra el Señor, dejando de suplicar por ustedes y de enseñarles el camino bueno y recto. Cierran comillas, abren paréntesis. Primera de Samuel 12:23. Y bueno, vamos a ir viendo. 12:23. Muy bien. Vamos a ir viendo algunos elementos. Vamos a empezar con, dice, la oración del pueblo de Dios se desarrolla tres momentos importantes: la sombra, la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. ¿A qué le suena esto? Díganme los tres momentos a los cuales se está refiriendo. La oración, bajo la sombra de la morada de Dios, bajo el arca de la alianza y más tarde el templo. Son los tres grandes momentos del tiempo del pueblo judío. El éxodo, en donde cuando salieron, cómo Dios se manifestaba en ellos. Cuando, por ejemplo, iban huyendo del pueblo judío, del pueblo egipcio, perdón. ¿Se acuerdan? En la noche los cubría y en la mañana también. Ay, Dios mío, hijos míos, y son mis catequistas de lujo. Vámonos rápidamente, el libro del Éxodo. Sí. Y ahorita les digo, dice así. Perdón. ¿Ya no van a dar catecismo? No se preocupen. No son cosas muy claras, pero sí son importantes. Miren, capítulo 13, versículos 17 al 22. Se los voy a leer. ¿Ya lo tienen ahí en la mano?
13, capítulo 13, versículos 17 al 22. Dice algo así. Dice, cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto, ¿sí? Pues dijo, no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. ¿Qué conocerá al hombre Dios? Yo creo que sí, ¿no? Dice, Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas. Un día Dios os visitará, entonces os llevaréis de aquí mis huesos con ustedes. Luego dice, partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Yahvé marchaba delante de ellos, de día una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. ¿Qué es lo que dice nuestro número? La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios. La sombra, la nube y el fuego. ¿Para qué? Para proteger. Esa es la señal de la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que va haciendo el pueblo? Orando. O sea, sí entendemos esa analogía, ¿no? Ok, segundo momento de lo que nos presenta. ¿Cuál es? ¿Qué es el arca de la alianza? ¿Qué es el arca de la alianza? ¿Qué representa? La presencia de Dios. ¿Qué llevaba adentro? Las tablas, el maná, el báculo de Moisés, representaba a Dios. Y cuando tenían el arca y estaban en guerra, ganaban, perdieron una guerra, perdieron el arca y les fue como en feria. O sea, perdían la protección, la presencia de Dios. Y tenían una tienda, la tienda de reunión, donde el sacerdote entraba a hacer su sacrificio. ¿Sí? Y el arca de la alianza estaba ahí, que era la presencia de Dios. Durante todo el tiempo en el desierto, tenían su tienda, iban caminando bajo la sombra del arca de la alianza. Llega después un principito, un rey, que quiere hacerle un templo. David, ¿se lo hizo David? No, ¿quién se lo hizo? Salomón. Y entonces son los tres aspectos de la historia de la oración que se va a dar, o sea, bajo qué sombra, ¿no? La oración del pueblo se desarrolló a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. O sea, son los tres elementos fundamentales de la presencia de Dios en la historia del pueblo de Israel. Por eso cuando destruían el templo y el pueblo era sacado ¿cómo se llama esto? Sí, ¿qué? Exilio, ¿sí? Cuando eran sacados por violencia y llevados a Babilonia, luego a Persia. Entonces, destruían el templo, les destruían esa protección. Y hay un pasaje de uno de los profetas, ¿no? Y el sacerdote baja sin sentido por el país, porque ya no hay templo, no hay culto, no hay nada. Y no se siente la presencia de Dios. Pues nosotros lo tenemos, obviamente, en el templo, y más específicamente en el tabernáculo o en el sagrario, que es donde se encuentra la presencia de Dios. Ok, pero si entendemos estos tres aspectos, ¿no? Bajo la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Los guías del pueblo van a ser los pastores y profetas. Aquí podríamos hablar de algunos pastores, por ejemplo, los reyes, por ejemplo, los jueces. ¿Algún juez que se acuerden? Sansón, Gedeón, ¿quién más?
A ver, acuérdense. O sea, ándele también ese. Bueno, vamos a ir descubriendo algunos que van a ser muy interesantes. Pues vámonos al 270, página 279, nada más para mencionarles algunos de los jueces, que van a ser personajes que en un momento dado van a guiar al pueblo. No van a ser reyes, pero van a tener una cierta autoridad en cierto momento para guiar al pueblo de Dios. ¿Sí? Cómo llegaron a Canaán y cómo el periodo de los jueces se va a dar. Otniel es uno, capítulo 3, Otniel, Ehud, Sangar, Débora. Oye, vamos a ponerle a tu hijo Ehud o Sangar, ¿sí? Mejor Otniel. Otniel me gusta, está bonito el nombre, Otniel. Jueces. Débora y Barak, ¿sí? Barack Obama, de ahí viene su nombre, Barack Obama. Luego Gedeón y Abimelech. Gedeón y Abimelech. Abimelech y Gedeón. Y luego nos damos Jefté, Tolá, Yair, ¿sí? Y Jefté. Luego Ibsán, Elón, Abdón, Sansón. Son algunos de los jueces. Luego de Sansón vamos a hablar, creo que son los últimos. Creo que sí, déjeme checo. Los jueces, sí, hasta Sansón serían. Son algunos personajes que van a fungir como cierta autoridad para guiar al pueblo en ciertos momentos difíciles. Y el más conocido tal vez sea Sansón, ¿sí? Que va a luchar con la quijada de burro y entre otras cosas vencer, ¿cómo se llama? Contra los filisteos. Ok, entonces, la oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Los guías del pueblo, pastores, profetas, son los primeros que le enseñan a orar. Entonces, óiganlo bien, ¿qué es lo primero que tengo que enseñarle a mi hijo? Entre otras cosas, a orar. Es una de las cosas fundamentales. Tengo que enseñarle a mi hijo a orar, a estar en la presencia de Dios. Y por eso la importancia de todas las noches enseñarle, pero porque te ven a ti orar. Pero si lo vas a hacer solamente cuando te ven, si lo vas a hacer solamente para enseñarle a tu hijo, pero no es algo que tú haces, no le va a servir. No quiere decir que no lo hagas, hazlo. Pero lo ideal sería que los niños y estén bajo la protección de la oración. Tengo una parejita que está embarazada, su primer bebé después de 12 años de no tener bebé. Y bendito sea Dios, hicimos oración y ya van a ser papás. Y yo les dije, todos los días los dos van a ponerle las manos en el vientre y a orar por ese bebé, todos los días. Cuando sus hijos se vayan de la escuela y antes de acostarse, bendíganlos. Papá, dame la bendición, ya me voy a dormir. ¿Sí? Al principio, a ver, hijo, ven, te voy a dar tu bendición. Ven, hijo, te voy a dar tu bendición. Antes de salir de la escuela o antes de irte al trabajo, aunque sean de tacos, dar la bendición a los hijos, y a la esposa, al esposo, y antes de acostarse. Ya me voy a dormir, papá, venga para darle su bendición. ¿Y qué tienen que hacer? No, a lo mejor no saben qué decir, simplemente yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. O sea, la santa bendición es todo. ¿Para qué? Para que estén bajo la protección de ¿quién? De Dios. Y ahora, no podemos estar todo en el templo. ¿Cuál es el templo en el cual va a estar siendo protegido ese niño? Ustedes. Ustedes son templos vivos del Espíritu Santo. ¿Bajo la protección de quién van a estar esos hijos? De estos templos. Algunos parecen capillitas, otros catedrales, ¿no? Entonces parecen así como que construidos a lo grande. ¿Sí? De estilo barroco, ¿no? Gótico. Sí, así gótico por la cabeza, así que tienen como de huevito, ¿no? Ok, ¿vamos bien? Ok, entonces, ¿quién son los primeros? Los pastores
y los profetas. Esto es fundamental en el proceso de nuestros hijos. Y no sé, no creo que hemos visto, ¿no? Lo que es rezar y lo que es orar. Es lo mismo. Oración y el rezo. La oración es un grupo muy especial de forma de, y dentro de eso está el rezo. El rezo forma parte de la oración. El rezo, lo vamos a ver más adelante, pero voy a dar una adelantada. ¿Cuántos no han tenido una canción de amor, donde la oyes y tu corazón late como un burro sin mecate, y tú se la dedicas a tu esposa, ¿sí? Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, ¿sí? ¿Sí? O Tres regalos, la canción de mis papás, ya ni me acuerdo cuál era, pero tenían su canción, una canción así. Y no sé, me imagino que ustedes en sus relaciones tienen una canción que los identifique en su relación como pareja, ¿sí o no? Sí, acá. Normalmente el hombre no se acuerda. Y no pregunto para que Mariela no se enoje. Y no creo que nos esté viendo, ¿verdad? Sí. Sí tienes tu canción. Bueno, pero ¿qué quiere decir con esto? Ustedes no hicieron la letra, no hicieron la música, pero se hicieron dueños de esa canción, ¿sí o no? El rezo es lo mismo. Ustedes no hicieron el rezo, pero lo hacen suyo. El Padre Nuestro, el Ave María, lo haces tuyo. La Magnífica. O sea, es alguien que lo hizo. Bueno, aquí el alguien pues es Jesús, ¿no? El Padre Nuestro, o la palabra de Dios, pero hay otros rezos que uno puede hacer suyo, ¿no? Y que es una oración hermosísima y dices, wow, me encanta. Me mandaron una que estoy usando ahorita, ¿no? Que es un pequeño, así como, Dios no te pide que entiendas todo, pero sí que confíes en Él en todo. Me encantó. Así para ponerlo como eslogan de mis clases. Dios no te pide que le entiendas, ni menos al que trata de explicarme, ¿no? Pero te pide que sí confíes en Él en todo. Es una pequeña oración muy sencilla, jaculatorias que a veces da. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Dios mío, perdona, Dios mío, perdona. Hay pequeños rezos, pequeñas jaculatorias que hacemos nuestras y nos van a ayudar. Bueno, el niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor. Y esto porque Ana iba todos los días a rezar. Y un día pues, estaba llorando que no podía tener y hasta Elí le dice, ay, vieja borracha, anda. No, si no estoy borracha, es que me duele, porque no puedo tener hijos. Ay, no te preocupes. Próximo año tú vas a tener su bebé. Pero ¿qué hacía? Estar ante el Señor. ¿Qué tengo que aprender a hacer? Estar ante el Señor. ¿Quién me lo va a enseñar? Mis padres. Y aquí le dejamos porque se nos ha acabado el tiempo. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Rápidamente saludo a Ana Lisbeth, allá en Temécula, que Dios le bendiga a ella, su esposo, sus hijos y a los tíos. Rosario Hernández, aquí en Tijuana, gracias a Dios por las bendiciones, por mi salud, trabajo, por otra razón, no me he confesado y no he acumulado. Por esa salud de su hijo Luis Fernando López y el Papa. Karina Osorio, buenos días, Padre Jorge, pido sus oraciones por mi esposo Cris, que hoy empezó un tratamiento para su riñón. Cero Sánchez, la conversión de mi marido Rubén Gaxiola y la familia de mi marido. Y recuerden, Dios es amor y te ama.